Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Dylan Rosenberg, que él es el founder y CEO de Growth Rockstar, una plataforma para todos aquellos interesados en aprender y potenciar sus conocimientos en growth. Bienvenido, Dylan, ¿cómo estás? Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Recién te decía, súper contento de compartir un poco de tiempo aquí contigo. La verdad que esto de los podcasts es nuevo para mí, lo estoy disfrutando mucho, así que súper, súper bien. No, la vamos a pasar muy bien, eso ni lo dudes. De hecho, habíamos tenido la oportunidad de conversar virtualmente y hace un mes, ¿no? Para aquellos que están escuchando, hace un mes tuve el agrado de poder asistir a uno de los eventos que organizas acá en Lima, donde estuvo full house. O sea, había un montón de personas interesadas en aprender cómo hacer bien growth. Ahí tú hiciste un keynote espectacular y ahí tenías un panel muy interesante con personas que están haciendo, ¿no?, todo lo que tú vienes enseñando, pero en la práctica. Entonces, la verdad que estuvo bien interesante. Pero antes que entremos a hablar de temas de growth, me encantaría que la audiencia te conozca un poquito más y sepa un poco cuál fue tu trayectoria profesional, las cosas que has venido haciendo. Entonces, cuéntanos cómo así, ¿no? ¿Cuáles han sido estos pasos que has venido tomando que te han llevado a lanzar Growth Rockstar y estar ayudando a tantas personas? Sí, vamos por ahí. Si quieres, yo siempre cuando me presento y sobre todo ahora, recién decías, hace un mes estamos en Perú, estoy tratando de ver bien los tiempos de cuándo se está publicando esto. Hace 2 meses más o menos que Argentina salió campeón del Mundial 2022. Yo siempre le digo a las personas, yo soy un emprendedor de toda la vida y para mí todo mi camino comienza con 12 años. No sé si en otras partes de Latinoamérica se hace, pero yo creo que sí. Cuando llega un mundial de fútbol, nosotros en Argentina tenemos el álbum de figuritas o de calcomanías. Entiendo que todo el mundo es igual. Y coleccionamos las figuritas de las calcomanías de Messi y de Cristiano Ronaldo, etc. Y yo con 12 años comencé mi camino emprendedor cuando mi padre un día, otro emprendedor, pero de la vieja escuela, me fue a comprar calcomanías del álbum al por mayor y me dijo, ahora venderlas en la escuela. Y ahí comenzó, creo yo, todo mi camino. Yo soy un emprendedor de siempre. A los 15 años comencé a emprender distintos proyectos. A los 19 tuve otro proyecto como importante, como highlight mío, además. Pero yo creo que allá a los 20, 21 años había tenido 4 o 5 mini startups que habían nacido y muerto en poco tiempo, pero yo había tenido experiencia. Yo luego hice carrera un poco en corporación algunos años y luego ya comencé a los 23 a emprender de nuevo. Y yo, sí, eso lo conecto con una pregunta que a veces me hacen. Siempre está bueno saber tus superpoderes, ¿no? Siempre está bueno, yo aprendí en la vida que siempre está bueno realmente saber cuáles son tus superpoderes y potenciar tus partes más fuertes. Yo soy mucho más de esa teoría que esas personas que saben que tienen puntos fuertes, pero prefieren enfocarse en los puntos más débiles y estar como a la media. Concuerdo 100% contigo, ¿no? Y esas debilidades, en vez de tener que trabajarlas y que te empujen a mejorarlas, buscar más bien personas que te puedan complementar y ahí están los potenciales socios o colaboradores. Totalmente. Y ahí, bueno, yo primero que sigo esa teoría, yo sigo esa forma de atacar mi vida, digamos. Y tengo un superpoder, entiendo yo. Creo que tengo uno, pero para mí es ese único que tengo, me parece súper importante, que es, yo tengo una capacidad asombrosa de obsesionarme con cosas. Me es muy fácil obsesionarme con cosas y me puedo obsesionar con la mayoría de las cosas que quiero. A veces también uno quiere obsesionarse con alguien, pero no puede. Para mí es generalmente fácil. Y eso hizo que yo pase de ser un super generalista. Siempre fui un perfil generalista de ver negocios como muy macro. Hasta que un día pasé en mi startup de los 23 años a enfocarme en growth. Y ahí comenzó un camino de obsesión desenfrenada y descontrolada. Debo haber hecho todos los cursos y haber visto todos los videos en YouTube y entrevistas y blog. Todo lo que la gente debe estar consumiendo, yo lo debo haber consumido en los últimos
7 años más o menos. Y, y bueno, eso me llevó hoy a después empezar a querer transmitir todo lo que yo había aprendido en la teoría, pero también en mi práctica, mis propias startups, demás, y a construir lo que hoy está haciendo Growth Rockstar. Ese es un poco el camino. Pero siempre emprendiendo. No, pero está bueno. O sea, creo que lo que también te puede haber pasado es que has estado haciendo una serie de cosas como en un proceso de explorar, conocer, hasta que te topaste con algo que realmente te apasionó y te provocó entrar en profundidad, ¿no? Porque no hace sentido especializarse en algo que realmente no le genera una genuina sensación de curiosidad, ¿no? Entonces creo que por buen momento he estado generalista hasta encontrar eso que realmente despierta ese interés. Y de ahí hemos tenido que hacer un inicio de emprendedor muy parecido, porque también en el colegio era de los que tenía pequeños negocios y le vendía a mis compañeros. Y creo que lo he mencionado más de una ocasión, no sé si en este podcast o en otro, pero que cuando mis padres iban a recoger las notas en el colegio, los profesores les decían, oye, tienes que hablar con tu hijo porque me dice que no le entregue las notas a compañero tal porque le debe dinero, ¿no? Entonces estaban más bien los profesores preocupados de que yo hiciera negocio en el colegio, cuando yo creo que ahí deberían de fomentarte el espíritu emprendedor. Me Pero parece bueno, eso fantástico. ya será tema como para otro momento. Sí, sí, sí. La verdad es que hay que promoverlo. Nada, buenísimo, buenísimo tu inicio de carrera y cuéntanos un poquito más ahora sobre Growth Rockstar. O sea, ¿qué es especial, qué es específicamente a lo que ustedes se dedican como para que quede más claro para la audiencia? Growth Rockstar fue evolucionando. Yo le digo a las personas cuando me preguntan que Growth Rockstar no nació con un plan, digamos, todo lo que está sucediendo hoy con, digamos, mi empresa, para mí Growth Rockstar sigue siendo mi bebé todavía. Fue muy natural. A mí lo que me sucedió es, en este camino de emprender, siempre lo cuento, a mí siempre me gustó compartir con gente. Siempre fui mucho, hoy lo llamo pensar en el ecosistema y demás, hoy ya tengo una idea más clara de esto, pero siempre fui de conectar con gente y de querer apoyar y también obviamente que me apoyen a mí y de compartir conocimiento, ideas y siempre me sucedió de pronto hablar con alguien que sabía un poco de un tema y que me cambie una idea de un negocio mío. Es decir, yo aprendí mucho sobre la marcha eso y yo también empecé a ser ese tipo de persona. Eh, entonces, imagínate que yo debo tener unos 6 7 años de que me reúno con 2 o 3 otros emprendedores por semana en los últimos 6 7 años de mi vida a conversar eh, sobre startups y demás. Cuando yo me obsesioné con growth, obviamente esas conversaciones empezaron a ir más llegadas a growth. Y hubo un punto clave cuando yo tenía entre 24 y 25 años, ahí justo cuando empieza la pandemia en el 2020, donde la startup con la que yo estaba trabajando empieza a ir mal, ahí ya vamos a romper esa startup, empiezo a tener un poco más de tiempo y de pronto mis amigos o pares emprendedores, emprendedoras con los que conversábamos me decían, bueno, ¿por qué no nos tomamos un café 30 minutos, una hora y te quiero hablar sobre mi startup y me das algunos tips de growth? Yo ya empecé a hablar mucho de growth, además ya me tenían catalogado por ahí. Y ahí Loquito comenzó Growth. eso, porque de pronto yo seguía haciendo eso, pero ya un poco más serio, mi startup ya estaba cayendo, entonces yo tenía más tiempo. Entonces yo un poco lo que decía era, bueno, un café podemos tomar como amigos, 2 cafés perfecto, pero el tercer café ya te tengo que cobrar. Y ahí, claro, y ahí nace en verdad, ahí registro growthrockstar.com, que yo hasta hoy no sé cómo llegué al nombre, pero en algún punto, entre los miles de dominios que yo habré comprado en mi vida, en algún punto compré ese del que más feliz estoy. Y ahí empezaron mis advisories de growth. Entonces yo, muy natural, empecé a hacer advisories de algunos, primero amigos emprendedores, emprendedoras demás. Y a partir de ahí fue todo natural. Los advisories mutaron a una consultoría, donde de pronto yo te ayudaba un poco más y de pronto asesoraba startups muy early stage. Entonces en un punto es, la consultoría sola no te sirve porque podemos hablar un montón de cosas, pero no estás pudiendo ejecutar. Entonces, de pronto necesitas que yo monte un equipo para ayudarte a ejecutar. Entonces, ya la consultoría pasó a ser una agencia y todo seguía siendo Growth Rockstar. Eh,
Y en un punto yo también empecé a ser mucho más picky con los clientes que tenía de advisory, de consultoría o de agencia, y había algunos que iba dejando, o ya llega un punto donde ya la consultoría ya se termina porque no hay mucho más para sumar, o tampoco el otro emprendedor quiere quizás asimilar mucho más, sino que quiere por un tiempo ejecutar y ser más constante. Entonces ahí empecé a de a poco capacitarlos en todo lo que era que yo les daba o lo que yo hacía o pensaba para que ellos también puedan en sus startups tomar la posta y continuar. O si querían que yo les capacite a alguna persona de su equipo. Y luego eso empezó a suceder con mis clientes, después empezó Growth Rockstar empezó a tener un curso de Growth que lo empecé a abrir al mundo, y es lo que está pasando hoy, que ya va el curso por la 7ª edición. Fue todo muy natural, y ahora lanzamos la plataforma de mentoring, pero para mí fue todo como un proceso tan orgánico, digamos, que Te diría que hasta guiado por tu propio cliente. O sea, ellos mismos te van jalando a que vayas produciendo el tipo de servicio y producto que ellos necesitan. totalmente. Así fue, así viene siendo los últimos 3 o 4 años, porque no estamos hablando de mucho tiempo, en verdad. Y ese fue un poco el camino. No, pero te sigo adaptando. Y de hecho, eso es un poco lo que también a veces le digo a los diversos founders que me dicen, oye, no sé, estoy buscando un negocio que quiero hacer, ¿no? Y a veces no es tanto como que hoy día decido ser emprendedor y vamos a ver qué problema hay que resolver, entonces me lanzo a hacerlo, sino más es más como tu proceso, ¿no? Como que caes en algo, una persona te pide ayuda, dos, tres, te das cuenta que esto ya no es simplemente buen gesto, sino esto ya tiene que convertirse en un negocio, comienza mucho de servicio y va mutando en producto y luego lo vas haciendo escalable, pero es creo que casi un proceso muy interesante para aquellos que están o interesados en Sí, emprender. La sí, verdad que ojalá, de verdad, fenomenal. ojalá cuando me haces esta pregunta podría responderte que había un master plan a lo Elon Musk, que estaba todo pensado. La verdad es que no fue así, No, no es mi poca gente caso. tiene eso. Y si te dicen que tienen, por ahí que pues te pueden estar ahí meciendo. No, y de hecho te digo más, fui aprendiendo de eso y hoy dejo llevar eso mucho más. Yo pienso hoy ya contratando personas y demás que, al menos en mi caso, yo necesito que los negocios en los que yo participo fluyan, digamos. Yo necesito que hay cosas que hay una estructura y procesos que tienen que mantenerse, pero también tiene que haber una parte desestructurada. Yo busco divertirme mucho con lo que hago. Yo no sé si podría trabajar de algo que no disfrute. Yo le digo a la gente que el mayor valor que yo tengo, o sea, la mayor suerte que yo tengo es que yo amo lo que hago. Y amo hoy estar hablando contigo en el podcast que estamos hablando de growth o de startups, como amo dar mentorías, como amo en un mes dar mi curso, como amo juntarme con un emprendedor y hacer un advisory. Me encanta. Entonces ese es mi mayor valor y eso hace que todo vaya fluyendo, me parece a mí. Eso es perfecto y a eso deberíamos aspirar todos cuando emprendemos. A ver, hemos hablado bastante de la palabra growth, pero yo creo que no sé si todo el mundo tiene claridad de ese término porque se lanza por todos lados. Quizás lo estamos usando incorrectamente y estamos asociando growth con algún otro término. Y es más, yendo un poquito más allá, hasta en LinkedIn empiezas a ver cómo la gente se pone de título growth hacker, ¿no? Entonces, ya la palabra se ha utilizado bastante, ha evolucionado mucho, pero creo que, y me gustaría escuchar desde tu punto de vista, ¿qué es growth? Ayúdanos a entenderlo mejor. Esta es buenísima la pregunta y de hecho recién decías de la presentación que hice en Lima, en Perú, y yo un poco toqué esto, porque yo sé que la cosa viene por ahí. Vamos a comenzar, si quieres, respondiéndote eso con la definición que yo hoy en día uso para definir lo que es growth, o la que yo elegí, que no es mía, y es con la que le expliqué un poco a mis padres a qué me dedico. Es de un chico que se llama Andy Jones, que yo sigo hace tiempo, y él lo que dice para explicar growth, comienza explicando lo que es finanzas, ¿no?, en una empresa, ¿no? Entonces él dice, eh, finanzas en una empresa es un área que todo el mundo tiene claro lo que hace. Entonces está genial comenzar por ahí. Y finanzas, si tú te pones a pensar en una empresa, un equipo de finanzas o un líder de finanzas, lo que va a estar haciendo en el día a día es manejar el ingreso y egreso de dinero en una empresa, ¿no? Ese es el rol de finanzas y con eso empieza un líder de finanzas a tomar decisiones acerca de qué hacer con ese dinero, en qué invertir, qué personas podemos
contratar, qué oficina podemos rentar para nuestro equipo, les compramos Mac o le compramos Windows, es decir, todo lo que un líder de finanzas comienza a pensar. Eh, Growth, y ahí hacemos la comparativa, lo que hace es maneja el flujo o el ingreso y egreso de usuarios dentro de nuestro producto. Entonces ahí creo que con esa definición empiezas a entender un poco realmente qué es growth, que no es solo explotar cosas, sino que growth, una persona que lidera un equipo de growth o una startup desde el punto de vista de growth, tiene que tener muy claro cómo ingresan usuarios a su producto o a su negocio, cómo los hace tener una gran experiencia, una gran primera experiencia de uso como cliente. Y luego también tienen que entender si esos clientes o usuarios se van, cómo recuperarlos o cuándo se van, de qué forma deberían salir, cómo debería ser todo eso. Entonces, Growth empieza a manejar todo eso. Y el cierre de esta definición es que en algún punto, y a mí me encanta esta parte, en algún punto el líder de finanzas de una empresa se va a enterar que la mejor forma de mejorar su performance, ¿no?, en el ingreso y egreso de dinero en la empresa es tocar a los usuarios o la cantidad de usuarios o clientes en la empresa. Con lo cual, en algún punto yo ato esa definición también a decir que hoy en día growth es lo más importante en una startup. Pero eso es growth. O sea, si queremos hablar de growth hackers, lo que sucede con un growth hacker, hoy todo el mundo es growth, ¿no? Como decías tú, hay growth hackers, growth ventas, growth people, growth marketing, growth todo. Pero un growth hacker suele ser alguien que ve un funnel e intenta mejorar ratios de conversión. Intenta empezar a probar cosas a lo loco para tratar de mejorar. Y ahí están los grandes mitos de que cambiando si agrando un botón, todos esos mitos de hackers que se han creado. Growth es algo mucho más estratégico de negocio. Growth, como te decía antes, tiene que tener los fundamentals muy claros. Cómo ingresan los usuarios, cómo los adquiero, cómo los llevo a una gran experiencia de producto o de uso o de cliente, y cómo los retengo en el tiempo o cómo se salen y dejan de ser clientes, y entender muy bien ese flow y qué puedo hacer para mejorar cada parte y sumado a monetización, demás. Entonces es manejar los fundamentals. Porque ahí sí me pongo a pensar, ¿no?, o sea, los otros roles que hay dentro de la organización. O sea, operaciones se encarga, digamos, que el negocio funcione, pero no necesariamente está preocupado en la adquisición del usuario y todo ese journey. Lo mismo con ventas, ¿no? Probablemente tengas un equipo de ventas especializado que entra en una parte de este funnel, este embudo de conversión. Igual que marketing, entrará probablemente en otra parte, no sé si es que lo tienen, irá en otra parte. Entonces, digamos que faltaba alguien un poquito más orquestador que pueda ver de que todo este proceso esté fluyendo bien y saber cómo va la conversión, ¿no? Y ser un poco el que dirige a que hay que cambiar esta parte de marketing o hay que cambiar un poco esta parte de ventas. Va un poco por ese lado. Si bien ahí te digo algo, y déjame, a veces me gusta ser un poco polémico y hay personas que lo pueden aceptar y personas que no. No quiero que después la gente de marketing y de ventas me diga, oye, ya me pusieron a los bros como jefe, ¿no? Tampoco, ¿no? No, no, para nada. Pero justamente voy justamente a responderte eso. Yo soy de pensar que al final, cuando te hablo de lo que es growth, uno debería entender que growth lo que intenta manejar o controlar son los fundamentals de un negocio. ¿Qué vendrían a ser los fundamentals para tener eso también claro? Yo tengo un negocio, yo tengo que tener muy claro cómo adquiero usuarios o clientes, cómo los retengo en el tiempo, cómo les doy una buena experiencia, cómo les entrego valor y cómo los monetizo y gano dinero con los usuarios o clientes que tengo. Y eso tiene que estar claro. Pero si te fijas, ese es el rol de growth hoy en día o en una empresa que está bien entendido. Pero cuando te lo explico así, a lo que en algún punto todos deberían llegar es a lo mismo que yo llegué hace un tiempo, que algún día toda la startup tiene que saber growth. Toda una startup tiene que ser los fundamentals de growth. Porque no es que hay una persona que sabe cómo adquiero, retengo, monetizo, pero la persona de operaciones no debería saberlo, ¿no? También lo tiene que saber para que podamos estar conversando. Y de hecho me voy un poco más de ahí y lo personalizo. Mi curso de Growth en Growth Doctor va por la 7ª edición en este momento que estamos grabando. Y yo con el tiempo lo que he ido haciendo es como ese proceso de lo que te estoy diciendo, llevarlo a la práctica. Yo, por ejemplo, cuando yo inicié la primera edición, el abierto al público,
yo solo captaba personas que trabajaban en growth. Yo captaba growth managers, head of growth, y yo siempre lo que fui muy consecuente fue con la selección de los perfiles. Si no Ujú. trabajabas en growth, yo no te aceptaba el curso. Digamos, no podías tomarlo, no importaba quién eras, no Claro. había espacio. Estás muy Con purista. growth, si trabajas en growth, podés entrar, y si tienes un buen rol en Yeah. una buena empresa, podés entrar. Con el tiempo yo empecé a entender, caí en la cuenta de que más personas tienen que saber growth, entonces yo empecé a aceptar muchas personas de producto, a la vez que yo iba actualizando mi curso, y hoy growth y producto se hablan muchísimo, pero yo empecé a aceptar product managers, head of product, demás. Luego más de marketing, y hace un par de ediciones que empecé a aceptar founders, como para decir, bueno, ustedes tienen que ser también líderes de growth en sus startups. No es que hay que contratar un growth hacker y el growth hacker se ocupa de crecer el negocio. El founder tiene que ser más interesado porque su startup crezca. Entonces, ¿cómo un founder no sabe de growth? Bueno, tardé un tiempo, pero vamos hacia ahí. Súper. No, ya me queda, o sea, por lo menos por ese lado me queda mucho más claro. Pero algo que me ha parecido súper interesante es el hecho que tú digas que lo más importante de una startup es ser o entender growth, o que growth es lo más importante en una startup. O sea, ¿a qué atribuyes eso? Sí, a ver, ese es otro de mis intentos de generar un poco de polémica, pero lo bueno es que puedo decir que eso no lo inventé yo. Eso lo escribió Paul Graham, que es el founder de Y Combinator. Todo el mundo en startups lo conoce, a diferencia de a mí. Entonces yo puedo decir, bueno, esto lo dijo él. Y a mí me queda súper bien decirlo y repetirlo una y otra vez. Pero yo no. Esa es la misma que cuando alguien que no sabe mucho de finanzas dice, ah, pero lo dijo Warren Buffett, o sea, entonces tiene que ser, sí. Si a mí me conviene también que sea así, Sí, fantástico. sí, Pero, claro. pero en verdad, yendo un poco más en serio, a mí lo que me encanta de ese artículo de Paul Graham, se lo recomiendo a todo el mundo, es de mis favoritos, que se llama Startup igual Growth. Eh, y él de lo que habla en principio es de diferenciar qué es una startup de qué es una pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa. Y lo que dice es que el componente que hace que una empresa, porque si no todas serían empresas y Google sería una empresa mega exitosa, pero no una startup. Pero hay una diferencia, o tiene que haber una diferencia entre una pyme o un dueño de restaurante y una persona que hace una startup de base tecnológica. Hablemos de base tecnológica y de software porque si no se complica todo mucho más. Pero si hablamos de eso, el principal componente que diferencia una startup con el que podemos hasta acordar un poco es el crecimiento o el crecimiento muy acelerado que va atado a la capacidad que nos da el software, internet, demás, de impactar a mucha gente, porque lo que quiere un emprendedor con su startup es impactar en mucha gente por lo general, ¿no? Entonces, eso podemos decir que es una startup. Y si lo piensas así, y si sigues esa línea de pensamiento que yo sigo, entonces growth se vuelve un componente esencial, porque una startup necesita crecer. Y por ahí va esa línea mía. Súper, súper. Ahora, en conversaciones o también en tu presentación, hablaste mucho sobre esto de modelos de growth. A ver si nos puedes explicar un poquito qué cosa es un modelo de growth. Está buena esa pregunta. Puedo aprovechar ahora para, como incluso, más allá de lo que a veces comunico de más, incluso detallar un poco más, eh, si te parece bien. Sí, lo que sucede mucho, ¿qué pasa? Mi mayor experiencia en startups por mucho tiempo fue la de hacer advisories y consultorías, como te dije antes. Y lo que te encuentras cuando entras a una startup, sea del tamaño que sea, porque yo he trabajado con startups más early stage, pero también he trabajado con startups mid stage, hasta recientemente mucho más grandes. Y yo lo primero que hago cuando trabajo en una startup es reunirme con todos los founders, o si ya es un poco más grande, me reúno con 10, 15 personas del equipo y hablo 30 minutos con cada uno. Eso es algo que yo hago. Antes de tomar un trabajo en una startup, yo hablo con todo el mundo. Y yo pregunto cosas básicas. ¿Cómo crece tu startup? Explícame cómo crece este negocio. La gente generalmente lo que pasa es que o no lo sabe explicar y te empieza a ir por otra línea y te dice, no sé, el producto está genial o explotamos Google Ads todos los días o demás. O a veces te pueden responder algo más que tiene mucho más sentido,
pero encuentras que distintas personas en una empresa te contestan distintas cosas. Entonces, de repente alguien te puede decir que acquisition es fundamental y otra persona te habla de retener súper bien y otra persona te habla de que están haciendo ahora un test en monetización y que la persona de data hace poco entregó un insight que cambió todo. Entonces, de repente hay distintas cosas. Lo primero que intenta hacer con un modelo de growth es decir, bajemos todos los números de nuestro business, de nuestra startup o producto a un documento, a un Excel, ¿sí? Muy sencillo para no hacer como que somos la NASA, vamos a trabajar en Excel, proyectemos todos los números ahí y ahí conectemos realmente cómo crecemos. Entonces expliquemos ahí cómo adquirimos usuarios, cómo es el flow de un usuario a experimentar la propuesta de valor de nuestro producto, cómo los retenemos en el tiempo, cómo es la retención de semana a semana o día a día o mes a mes o semestre a semestre y cómo monetizamos. Y cuando lo piensas así y conectas todos esos puntos en un modelo de growth, que de nuevo vuelvo a repetir, es un Excel donde yo conecto todo eso, lo que termina pasándote es que eso en verdad es lo primero que yo hago cuando voy a hacer un advisory. Yo me tomo un mes para hacer ese modelo de growth en un Excel, hablando con todo el equipo, y luego llegamos a tener un entendimiento de decir, bueno, todos pensamos que esta startup o este producto crece de esta manera como está reflejado en este documento. Y eso lo que te hace es que puedas empezar a tener conversaciones importantes en el día a día para decidir sobre iniciativas de en qué trabajar o en qué invertir, mucho más honestas, mucho más sinceras y mucho más bajadas a tierra. Porque si no tenés un modelo de growth que explique cómo crece la startup, entonces en el día a día las decisiones se toman como por arte de magia, ¿viste? Se toman porque el founder quiere hacer esto o el líder de producto hizo mucho push sobre esta iniciativa y el founder lo quiere, entonces vamos a hacerlo. Claro, termina siendo más ego-driven o caudillo-driven y no tanto en base a la data. Y empieza también a haber mucho de como de puja de poder, ¿no? Porque de pronto tú tienes la persona de ventas que quiere vender, la persona de producto que quiere tener su roadmap de producto y las features que va a lanzar en los próximos 6 meses súper claro, y de pronto el de marketing dice, yo quiero modificar el flow de registro. Pero el de producto dice, no, yo tengo un roadmap de 6 meses, no voy a mejorar el flow de registro como vos querés. Entonces, ¿cómo debatimos en el día a día en una startup si tiene sentido tocar ese flow de registro o no? Bueno, yo lo hago basándome en un modelo de growth y digo, ¿qué tiene más sentido que haga producto ahora? Que desarrolle esta feature que la van a ver los usuarios en 6 meses y que quizás de los 100.000 usuarios que tengo solo la vean 30, porque es una feature muy específica, o tiene sentido que ahora estén las próximas 6 horas probando o haciendo un test con un flow de registro para que el equipo de marketing desbloquee una palanca de adquisición o un canal de adquisición que no está funcionando. Bueno, tenemos que ver, pero lo evaluamos todo igual con ese mapa, con ese modelo que nos ayuda a tomar decisiones en el día a día. Eso es un modelo de growth. Y ahí un poco para plasmarlo en visible o tangible para todo el mundo. O sea, ¿eso dónde lo terminamos colocando? ¿Queda en un Excel, en un Google Drive? ¿Lo llevamos a algún tipo de herramienta? ¿Cómo lo manejas o cómo sugieres manejarlo? Usualmente es realmente un Excel si está después atado a data, por ejemplo, porque ahí pones tus cohorts de retención y demás, y está atado para que se vaya modificando ya solo, es fantástico, pero usualmente es un Excel, es un Google Sheets. Por eso, repito, no es la NASA esto, es trabajar simplemente. Claro, ¿no? Y no es una inversión multimillonaria, es tiempo, es dedicarle un poco de tiempo. Es tiempo y es claridad. Yo pienso que es la claridad que todo negocio necesita. Pero repito, muy pocos lo hacen así. Yo creo que la mayoría de las personas cuando escuche el podcast se va a ver más, se va a sentir más, va a empatizar más con lo que dije de la toma de decisiones por puja de poder o porque un founder quiere hacer esto o aquello. Es que es lo normal. Así es, así es, así es. Si consideras que tu jefe no te está haciendo caso, bueno, ya tienes acá una herramienta como para sustentarle por dónde tienes que ir o tomar decisiones. Totalmente. Bueno, sirve para eso. Sí. A ver, y también te he escuchado hablar sobre el mindset de growth, ¿no? Y de que debería estar inmerso en en toda la organización. O sea, ¿qué cosa es el mindset de growth y luego cómo hacemos para lograr ese objetivo de que esté en cada una de las personas dentro de la organización?
Me repite la pregunta, es ¿qué es Growth Mindset o cómo hacemos para generarlo? Sí, o sea, te diría que son ambas, ¿no? Porque te he escuchado hablar qué cosa es growth mindset, pero no me queda claro si es algo, qué es exactamente y luego cómo realmente lo creamos y lo esparcimos por toda la organización, que era una de las cosas que mencionabas que había que hacer. Yo creo que esa es otra de las preguntas que cuando, por ejemplo, hablamos en un panel de mentores y hacemos esa pregunta, ¿qué es Growth Mindset para cada uno? Cada quien va a decir cosas distintas, ¿no? Entonces, yo hace poco justo hice un post sobre eso y de lo que intenté hablar es de llevarlo como como se dice, como dice Elon Musk, first principles. Porque si no, todo el mundo termina diciendo cosas como, bueno, Growth Mindset es una cultura, es tener gente proactiva en el equipo, es contratar personas de growth, es contratar entrepreneurs que tengan ganas de innovar. Entonces, pero eso queda muy en la nube generalmente. Eh, entonces, todos podemos. Si quieres, antes de responder eso, como ya mencionaste el tema de first principle que dice Elon Musk, ¿qué cosa es first principle? Eso yo debería también a entender el concepto. Mira, yo lo sigo mucho a Elon, ahora es criticado últimamente, pero yo lo sigo mucho, aparte hace que me divierto mucho con él. Para mí, si no es el mejor, Sí. está ahí. Controversial Eh, el hombre. Digo, de emprendedores y emprendedoras. Eh, y lo que él dice es, o lo que entiendo yo de pensar en primeros principios, es cuando él se enfrenta con algún debate o un pensamiento, él lo que hace es ir como a la base, ¿no? A la raíz. Y de hecho, si quienes leen distintos libros de management y demás, eso mismo está traducido, no sé, en el japonés es los 5 porqués creo, de Toyota o del método Kanban, ¿no? Es decir, bueno, vamos a la ruta, vamos a la raíz. Bueno, queremos crecer de tal manera, ¿por Así es. qué? Bueno, ¿y por Así qué? es. ¿Por qué? ¿Por qué? Y llegas a la raíz. Él lo llama, creo Ujú. que son cosas complementarias o parecidas, él lo llama primeros principios. Entonces lo que hace es ir siempre a la raíz de las cosas y a partir de ahí comienza a pensar, ¿no? Y en esto sí, Sí. Porque de hecho es súper es súper interesante porque todas sus innovaciones van un poquito por ahí, ¿no? O sea, el Tesla, ¿no? O sea, ¿cuál es el por qué no tenemos autos eléctricos? Ah, porque las baterías son muy caras, ok. ¿Por qué las baterías son muy caras? ¿No? Ah, porque utilizan tal material. ¿Y por qué utilizan ese material? Y así va llegando al punto, te das cuenta de que qué es lo que hay que cambiar para que realmente sea viable lo primero. Igual que los cohetes, ¿no? O sea, ¿por qué es tan caro ir al espacio? Ah, porque los cohetes son de un solo uso. ¿Y por qué los cohetes son de un solo uso? Y así van rompiéndolo. 100% él hace mucho eso, también lo hace, esos dos me encantan, pero también lo hace, por ejemplo, con el proyecto que no sé si es tan conocido de los túneles, que se llama Ah, el boring. Sí. Boring, que no sé en qué quedó, pero yo me acuerdo una vez que vi una entrevista a él y justamente él decía esto, los túneles son la mejor forma de moverse, pero son muy caros. Dice, cuando vas a primeros principios, si entendés un túnel y por qué es caro, lo que dice es, los túneles generalmente se hacen como de 10 metros de diámetro. Se le explica, son 10 metros de diámetro y lo caro es hacer ese desarrollo de tanto diámetro, ¿no? Y dice, bueno, pero en realidad un auto tiene 2 metros de diámetro. Entonces yo primero que debería poder reducir 5 veces el costo si el diámetro es 5 veces menor. Eh, y ahí empieza a pensar de la red que se le pone al diámetro y qué sé yo, y si lo puede cambiar el material. Entonces dice, puedo hacerlo 100 veces más barato. O debería poder. Por primeros principios debería poder. Luego veo, quizás hay un proveedor que no quiere bajar el precio. Pero debería poder y ahí comienza. Y yo lo mismo hice con Growth Mindset. Por eso digo, depende depende de la definición que le quiera dar cada uno a Growth Mindset, va a comenzar desde un punto de partida distinto. Pero mi punto de partida es, para mí Growth Mindset es curiosidad constante, yo quiero que las personas que trabajan conmigo sean muy curiosas todo el tiempo, que no den nada por sentado, ese es un valor enorme para mí. Eh, y así como estamos hablando de growth, la segunda cosa es, yo quiero que las personas que trabajan conmigo estén constantemente pensando cómo crecemos más. O a veces más fancy decirlo, ¿qué puedo hacer hoy para crecer más rápido mañana? ¿Qué es lo que yo debería hacer hoy que me haga crecer más rápido mañana? Entonces, yo parto de ahí, de nuevo. Si partes de que Growth Mindset es,
algo distinto, quizás llegas a otro punto. Pero a mí lo que me gusta es partir de ahí y después cuando yo trabajo con equipos, pensar cómo hago realmente para fomentar que esto suceda. Porque, porque tú no generas gente curiosa en tus empresas, o como a mí me pasaba, de repente a veces me pasa, me sigue sucediendo que ingreso a hacer un advisor en una empresa, yo no puedo inculcar curiosidad yendo a dar una talk y diciéndole a 300 personas, seamos curiosos. Curiosidad todo. No es así, así no funciona la gente. Claro, Entonces, yo claro. lo que parto es, yo No, parto no de basta con ahí, una charlita. no basta, las cosas no funcionan así. Entonces, yo parto de ahí. Para mí, Growth Mindset es curiosidad constante y siempre estar inquieto de pensar qué puedo estar haciendo hoy para crecer más rápido mañana o crecer mejor. Y cuando parto de ahí, yo lo que empiezo a hacer, y yo fui descubriendo en el tiempo, en mi trabajo, son iniciativas que me lleven ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo genero curiosidad en el equipo? Yo les hago push al equipo en el que trabajo para que hable con los usuarios. Y de hecho en etapas tempranas siempre hice push a founders con los que trabajaba. Yo me sentaba a hablar con founders como advisor, y quizás un founder me decía, este año quiero ir de 1 millón de revenue a 6 millones. Y yo le decía, ¿con cuántos usuarios hablaste esta semana? Fantástico los números, pero ¿con cuántos? No, no tengo tiempo para eso. Bueno, no puedo. Yo decía, no puedo trabajar con vos. No trabajemos. Vos tenés que hablar con usuarios. No me importa un culo quién sos, cuánto dinero estás haciendo este año. Con algún usuario tenés que hablar, porque algo vas a entender. Y aparte, lo que a mí me importa es, te voy a generar esa curiosidad que yo necesito que tengas, porque si no vas a estar con lo de siempre es lo mismo. Si no hablo con nadie, nunca me entero algo nuevo, toda la gente que trabaja en mi equipo me dice lo que quiero escuchar. ¿Cuándo soy curioso y me entero algo nuevo? No sé, cuando voy a hacer un curso de growth. Entonces, un poco fue eso, y yo fui encontrando esas dinámicas como hacer puya a todo el equipo a que hablen con usuarios. No hace falta que hagan todos los días 40 entrevistas con usuarios, pero traten en la semana de hablar con alguien, sea por llamar por teléfono o mandar un mail o hablarle algo por LinkedIn. Es súper fácil hablar con un usuario. Y después otras cosas como, por ejemplo, si usas algo como Hotjar o Full Story para ver cómo los usuarios hacen sesiones en tus productos y cómo se mueven, sentémonos, un día se me ocurrió, sentémonos 2 horas a mirar la pantalla y ver cómo los usuarios se mueven. Entonces de repente tenías a un equipo, los founders, con quizás 5 o 6 personas más, así mirando una pantalla y mirando 2 horas sesiones de usuarios, hasta decir, hey, se trabaron ahí en la pantalla, ahí pasó algo. Bueno, eso es lo que yo quería, ¿viste? O sea, y vas generando cosas así, y después empezás a generar cosas como de, bueno, experimentemos, hagamos test, y luego cuando hacemos un experimento, divulgarlo en el equipo, explicar qué sucedió, porque muchas veces las cosas que hacen en un equipo generalmente no se transmiten, queda en la persona que las hizo, en el equipo que las... Entonces es mucho de comunicar, y entonces cuando empiezas a desbloquear eso, si uno experimentó y todos lo aplaudieron y demás, y el experimento de repente tuvo éxito o la comunicación estuvo buena, otras personas del equipo también quieren empezar a experimentar y eso se empieza se hace viral. Y son formas que yo encontré y seguramente hay mucha gente que tiene otras, pero son formas de inculcar esto de seamos curiosos y yo te hago el play hago el turn on de curiosidad con este tipo de dinámicas, y pensemos siempre en qué podemos hacer, porque tenemos que estar innovando, tenemos que estar haciendo cosas nuevas. Si nos quedamos no hay growth, hay un crecimiento lineal. Entonces yo intento, por ejemplo, con experimentación y test y divulgar y demás, que las personas estén en ese estado de realmente decir, ¿qué puedo hacer hoy? Quiero ser proactivo, ¿qué puedo hacer hoy para mostrar al equipo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, volviendo a los primeros principios, para mí, Growth Mindset es esto, y yo lo ataco de esta manera y intento generarlo. Súper. Y la verdad es que de lo que estoy viendo en redes, el resultado ha sido bastante bueno porque veo que el programa de red de mentores que tienen ustedes, las personas están dejando comentarios súper positivos e interesantes. O sea que felicitaciones por eso. Y me encantaría, no sé si tienes algún caso de éxito que te permitan poder mencionar como para ejemplificar resultados que ya se han venido dando. No sé qué puedo comentar. Me pones ahí en Complicado. un compromiso, porque son Un todas personas spot. de distintas startups y demás. Sí. No, o sea, no sé qué comentar, pero yo lo que veo es, eh, para mí la mentoría es fundamental. ¿Sí? Tener acceso a mentores, mentoras, yo creo que es como,
Si hablamos de growth hacks, ya que conectamos con la conversación que estamos teniendo de growth, y growth hack es un término súper utilizado, de que yo no soy fanático, pero vamos a usarlo igual. Yo creo que un hack es tener buenos mentores y mentoras. Yo creo que es una forma de hackear tu curva de aprendizaje, de hackear la implementación de nuevas iniciativas o de ejecutar cosas o pensar estrategias en tu empresa, porque generalmente los mentores con los que te conectas son personas, como me gusta decir a mí, que están un paso adelante, que ya hicieron lo que vos estás buscando hacer o hicieron algo similar y ya se dieron los golpes que quizás vos en el camino te vas a dar. Entonces, hablar con ellos es, a veces los golpes te los vas a venir igual, pero quizás te salvás de 2, 3 golpes que no eran necesarios. Y esos golpes son tiempo, son dinero, son frustración, demás. Entonces, lo que yo estoy viendo es... eh, Sí, como decías, en Growth Rockstar lanzamos esta plataforma de mentoring y nosotros conectamos a founders y líderes de startups, no solo founders, sino founders y líderes de startups con mentores de la TAM, porque yo todo lo que hago está enfocado en Latinoamérica, eh, para que puedan tener este espacio como esta puerta de acceso a hablar con personas que ya hicieron lo que quieren hacer. Y los resultados que veo son, yo lo veo muy yo no hago una encuesta, yo no hago un NPS survey de completame del 1 al 10 qué tan bien te fue en esta entrevista. Yo hablo con la gente, yo hablo con los usuarios. A mí me encanta hablar con las personas que están conmigo eh, y las personas están felices. Claro, pero el hecho que te digan, pero el hecho que te dejen ya comentarios en redes sociales, para mí ese es mejor que Sí, un es NPS, el porque factor normalmente humano. el- cuando la gente se toma la molestia de dejar comentarios en internet suele ser para tirarte barro o quejarse. Pocas veces ves que alguien te deja cumplidos y eso dicen, creo que mucho más. Para mí el factor humano le gana a todo. Y sí, es decir, yo en lo de las mentorías a mí me hace súper feliz porque veo comentarios de personas que realmente en conversaciones de 30 minutos o de 1 hora con un mentor desbloquean un montón de cosas o aprenden algo que no habían visto y de pronto me escriben y me dicen, wow, este mentor me cambió todo, viste, qué sé yo, y eso es, por eso no te sé decir hoy el impacto de eso, tampoco sé. Ahí me pasaron, a veces me hacen un comentario, pero no quisiera mencionar. No, pero creo que está enfocado en el tema de recortar curva de aprendizaje. O sea, creo que ese es uno de los mejores indicadores, ¿no? La cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que uno se ha podido ahorrar para poder llegar a un resultado más rápido, en mejor estado y con menos dinero. Está súper. Tal cual, y al final, es esto, si yo voy a lanzar un marketplace, o estoy lanzando un marketplace, y seguro hablar con Andrés Bilbao, que fundó Rappi, eh, l- yo no puedo valorar todo lo que él sabrá en su cabeza asombrosa sobre marketplace. El tipo lo habrá visto todo. Bueno, yo seguro si hablo 30 minutos con él, algo me va a quedar. Él ya lo hizo, ya hizo todo. Y así tanta gente, por ejemplo, me pasa con personas que tienen mentoría sobre performance marketing, o tengo hasta mentores de temas legales que decir, bueno, desbloqueamos cómo armar la empresa en no sé dónde y la estructura y qué sé yo, o estrategia de fundraising o más. Y ojalá a futuro yo pueda, digamos, porque la plataforma esta igualmente tiene muy poco tiempo, entonces lo que yo me voy enterando es cómo van ejecutando, pero ojalá en algún tiempo yo pueda saber los resultados y algún día hacer un post que sería mágico, decir, miren el impacto que tuvo estos 30 minutos con un mentor en nuestra plataforma y cómo le cambió la trayectoria a una startup. Ese es mi sueño. Si en 6 meses puedo escribir ese post, sería fantástico. Totalmente, totalmente. Nada, buenísimo. Bueno, ahora pasamos a una parte del podcast donde hablamos sobre recomendaciones, ¿no? Y específicamente sobre libros, series, películas que a ti te parezcan que a esta audiencia le pueda servir bastante. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de contenido tú has disfrutado y te parece útil para los emprendedores y emprendedoras? Y si es relacionado a growth, ¿no? También está bien. Eh, había visto que me escribiste que hacías esto en este tipo
de espacios. Libro estoy leyendo justo ahora uno muy bueno que estoy repitiéndolo y siempre me gusta, que se llama Build, de, se llama Tony Fadell, el escritor, y creo que no es un personaje súper conocido, pero es interesante porque Tony Fadell es la persona que inventó el iPod y el iPhone. Y si no fue el inventor, si queremos pensar que Steve Jobs fue el inventor y posiblemente sea Steve, Tony Fadell creo que era el número 2 o número 3 que estuvo en la creación de esos productos. O sea, o era el uno o era el 2 o el 3. Entonces él lideró la creación del iPod, después. Bueno, siempre tenemos esta idea de que una persona es la que idea todo. Yo creo que hay una combinación y hay intercambios de ideas, pero claro, creo que Steve Jobs se llevó el mérito completo. Steve, yo lo amo a Steve igualmente, no, solamente lo critico porque me gusta molestar, pero bueno, Tony Fadell estuvo ahí y luego él fue el fundador de Nest, que Nest se vendió a Google y son esos, no sé si en Latam yo no sé, yo nunca lo había visto mucho en Latam, pero sí lo vi con amigos que ven en Estados Unidos, Nosotros tampoco, no es muy común tener el termostato. pero en Estados Unidos sí se usa mucho, bueno, es una como. Honeywell creo que es uno de los principales grandes y Nest fue un poquito basado para reemplazar esa cosa fea que tenías en las paredes, ¿no? Y entonces, Tony Fadell en ese libro, que de nuevo estaba diciendo recién, no es políticamente correcto y te cuenta todo lo que le pasó en su carrera, desde que comenzó hasta que luego comenzó a trabajar en Apple, toda su vida como emprendedor, fundando Nest, demás, y luego como inversor, y te habla realmente de, bueno, cuando me convertí en CEO de una startup, cómo contratar gente, cómo se tiene estrategia, se hace así, lo hicimos así, así funcionó, estos perfiles funcionan, estos perfiles no. Trabajando en un proyecto increíble con gente increíble como el iPod, cómo armas un equipo, cómo es el product manager de tu producto, cómo tenés que pensar, qué cosas son importantes. Y te va diciendo así, son como 300 páginas de como insights mágicos, que hasta puedes comprar el libro y leer un capítulo, no hace falta que lo lees todo Yo lo repito. Esa recomendación de ese libro es muy buena. A mí me la recomendó un amigo también. Está buena, está muy buena. Súper. Y bueno, y de ahí la última pregunta que siempre hago en todo episodio es la pregunta de la máquina del tiempo. Y es, si es que tuvieras una máquina que te permitiera poder enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Yo hace 10 años tenía 18 o 19 años. Mira, yo creo que lo más fuerte que a mí me pasó en los últimos años es, mi padre, de que yo soy muy chico, tiene una frase que siempre dice, que no sé si se entiende igual en todos países, pero si no la podemos traducir, y él dice, anda todas las mañanas a la panadería a comprar 1 kilo de humildad. Esa es la frase de mi papá. Y esa frase yo la escuché muchas veces, repetidas veces. Pero yo siempre, a mí lo que me pasó es, yo nunca caí en la falsa humildad. ¿Viste? Y la falsa humildad es, viste que a veces vos te sucede que hablas con una persona que es buena en algo y le pregunto, voy muy simple, tengo un amigo que juega muy bien al fútbol y yo le pregunto, me dicen que vos jugás bien al fútbol, ¿sos bueno jugando al fútbol? Y dice, no, más o menos, no tanto. ¿No? Eso yo lo entiendo como falsa humildad. A mí me gusta, y sobre todo en el trabajo y con las personas que trabajo, a mí me gusta y yo valoro mucho que alguien que es bueno en algo me diga, yo soy bueno en esto. Y que se entienda, que se sepa bueno, eh, y a mí también me da confianza. Yo no lo entiendo como algo de mucho ego y demás. Y yo siempre fui así, yo nunca tuve la falsa humildad. Si vos me decís, vos sos bueno en growth, yo me considero bueno. Y yo me considero una persona capaz en growth. Quizás en otro área no. Pero yo en esto sí, yo lo estudié hace muchos años, lo trabajo hace años, lo trabajé con startups grandes, startups chicas. Si yo te diría, bueno, no sé, no me parece, yo te estaría mintiendo. Yo sí me considero bueno. Eh, pero a veces eso también en el camino de cada uno, o sea, te comienzo por ahí, pero a mí también me pasó de tener mis issues de ego y demás cuando era más joven. Y yo tuve un punto importante
que fue cuando me fui a vivir a España. Me fui a vivir 3 años a España, un país desconocido. Llego a España con la situación del COVID, se cierra el mundo, mi startup quiebra, y de pronto estoy ahí solo en España, en un nuevo país, intentando hacer mis cosas. Y ahí me acordé con 25 años de mi papá. Y eso creo yo que fue lo que en verdad cambió toda mi trayectoria. Es decir, tenés que ir todos los días, ser súper humilde, hacer las cosas que querés hacer, no hacer lo que otro espera de vos, enfocarte en tus puntos fuertes, confiar en vos todo lo que puedas, confiar en tu capacidad, pero siendo humilde de poder hablar con todo el mundo y siempre sentir que con cualquier persona que vas a hablar, algo podés aprender y algo sabe más que vos. Y eso repito con lo que decíamos antes de un founder que no habla con sus usuarios. Y yo quiero hablar con todo el mundo. Yo no tengo mensajes que no respondo en LinkedIn. No me puede suceder. El día que me suceda, ojalá llegue un día, lo estoy hablando con un amigo, ojalá llegue un día que tenga tantos mensajes en LinkedIn, todavía no me sucede, ojalá un día me suceda, que tenga que ver cómo hago para responder. Yo hoy me vuelvo loco de hablar con todo el mundo. Con ChatGPT. ChatGPT. A mí me gusta Ya sé siempre que ser varios lo muy están humano, haciendo. pero creo que unir la humildad con eso es súper importante. Yo intento hablar con todo el mundo. Siempre que Totalmente. hablo con alguien, intentar tener la mente fresca de que algo puedo aprender, de que yo sé bastante de mi área, pero me queda muchísimo por aprender, me queda mucho por saber. Y yo me paro diciendo esto, diciendo yo soy el profesor de growth de una academia. Pero igualmente yo te digo, igualmente yo tengo mucho por aprender. Y hoy en día, con 28, 29 años, y llevando adelante este negocio, no me tiembla la voz en decir, seguramente yo doy una formación, pero yo seguro tengo mucho más por aprender también. Y me parece fantástico. Yo creo que todo el mundo debería pensar así. Pero principalmente mi papá me dijo que eso es importante. Si todo el mundo piensa así, no importa. Lo que importa es que papá lo dijo. Así que ese sería el mensaje que yo daría, que yo valoré mucho. Súper. Me encanta. Comparto absolutamente eso y sí, en más de una ocasión me ha pasado eso de la falsa humildad donde te dan un cumplido y medio como que no quieres aceptarlo, de que realmente sí eres bueno en eso. Creo que sí deberíamos de agarrar y decir, sí, ¿no? Tienes toda la razón, muchas gracias. Pensamos de que más bien vamos a parecer atorrantes o pedantes, pero al final es solamente un reconocimiento de algo que tú tienes que también saber interiorizar, ¿no? So, me parece perfecto. Bueno, Dylan, te quiero agradecer un montón por participar en el programa. Y si alguien de la audiencia quiere contactar contigo y con Growth Rockstar, ¿cuál es la mejor manera? Yo, como dije recién, LinkedIn es mi canal, le respondo a todo el mundo. A veces las personas piensan que yo tengo algún bot automatizado. Soy siempre yo. Tengo la dualidad. Soy la persona de growth que se supone que automatizo cosas con mi equipo y demás, pero mi LinkedIn soy, lo más persona que puedo ser. Es el mejor canal. Yo conecto con todo el mundo que quiere conectar, respondo todo. A veces tengo videollamadas con personas que me enviaron un mensaje, es la mejor forma. A ver, pues te vamos a poner toda la audiencia de Innovación Sin Palabras, te va a poner a prueba. A ver si es verdad. Ya me contarán. Listo, Dylan. Te pasaste. Muchas gracias. Ya estamos conversando en una próxima ocasión. Bueno, Jaime, gracias por el espacio, la verdad, me sentí súper cómodo. Gracias por la invitación. Espero que en el medio que se nos cortó lo pueda solucionar. Y, no, de verdad. Acá todo se soluciona con la magia de la tecnología. De verdad, gracias por contar conmigo. Yo empiezo a participar de esos espacios y me encanta, me parece un espacio fantástico para conversar y compartir mucho con una persona. La verdad que me encanta esto que estás haciendo. De verdad es un muy lindo espacio. Así que te lo agradezco. No, gracias a ti, y para mí es una manera para poder aprender, pero la idea es compartir ese aprendizaje con todos los que nos están escuchando. O sea que nuevamente, mil gracias por compartir tu conocimiento. Nos vemos, Dylan. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Buena semana. Éxitos. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa,
Nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas, y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.